Bueno, Sergio, llegó un momento de hablar al oído. Y usted dirá por Sí, dónde quiere señor. empezar. Tengo por ahí un detallito que poco se ha sonado o del que pocos hablan respecto de la reunión ayer de precandidatos en el Centro Democrático. Guarde ese detallito de mar, así la audiencia nos tiene paciencia, guárdela ¿Listo? ahí, que sea una Porque, sorpresa en un porque, momento, pero hablemos primero, lo invito a que hablemos primero de la reforma tributaria de mar, no, que pues qué cosa eso tan sigue emocionante. avanzando. Quiera llamarle como le quieran llamar, reforma No, no, tributaria es. bueno, Sí. le llamamos reforma tributaria, tiene otro nombre, evidentemente ningún gobierno se atreve nunca a ponerle de frente el nombre que corresponde a esta ley, que es pues una reforma fiscal en Colombia. ¿En qué va eso? Llega a las plenarias de Senado y Cámara, pero llega con 6 nuevas arandelas, ¿no? Además, bueno, Sergio, lo que tenemos es que eh, ya la reforma arrancará hoy su trámite en las plenarias. Desde las 9 de la mañana, Senado está citado. Como usted lo anticipa, hoy tenemos como nuevo ingrediente que ya estamos en 61 artículos, 6 de ellos son nuevos de esos 61. Todo indica que se realizará el martes, hoy, el debate que estaba previsto después de que el 25 de agosto recibiera el primer aval en el Congreso de la República, con dos temas que preocupan mucho a la ciudadanía que ha estado pendiente del debate. El primero de ellos, que se pueda o no integrar otra vez al articulado las facultades extraordinarias del presidente de la República para que pueda suprimir, fusionar o modificar algunas de las entidades del Estado colombiano. Y es que lo que llama la atención es que algunos sectores de la izquierda y de los que llaman progresistas pidieron eliminar el artículo. Y entonces no entiende uno. Esperábamos que esta reforma tributaria, que le tenemos que llamar así, digan que es reforma de inversión social, tuviera el componente de ese poder extraordinario del presidente para que eliminara algunas entidades del Estado que solo causan un gasto público por excesiva burocracia. Pero eliminaron el artículo. Entonces, no tendremos al presidente con facultades extraordinarias para suprimir esas entidades o fusionarlas. Primer asunto. Y segundo asunto, hay unos artículos bien complejos en la reforma, que vamos a ver cómo se discute en el día de hoy, que tienen que ver precisamente, Sergio, con la posibilidad de nuevos apropiaciones del gasto. O sea, lo quiero decir en otras palabras, Ah, estamos hablando bueno, de pues billones de pesos de más gasto a para gastar entidades. más, Sí, señor. Sí, claro, a señor. Sí, gastar señor. más. Sí, señor. Entonces, hombre, a fin que vamos a hacer una reforma tributaria porque estamos en los rines o tenemos tanto dinero como para pensar entonces en que se puede gastar un poco más, ¿no? Pues pareciera lo Pues segundo. sí, pareciera además. Pues eso tenemos, vamos a ver entonces cómo avanza este debate, este trámite, pero bueno, va a pasar, va a terminar haciéndose la reforma tributaria que tanto necesita el país, pero la necesita de la mano de una austeridad que evidentemente, y por lo que usted nos cuenta, pues no se ve venir, no se ve venir la austeridad. No, por Y ninguna así parte. es muy complicado. Tal cual, tal cual. Es increíble, de verdad. ¿Por qué nos dijeron? Y es que recuerdo perfectamente las voces del señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hablando de reducción del Estado. Y miren lo que terminamos. No vamos a tener reducción de Estado. Hay nuevas apropiaciones. Alguna de ellas está por más de 10 billones de pesos para gasto estatal. Entendible porque obviamente la reforma no solamente se puede dedicar a repartir plata, como algunos lo han planteado, sino también que el Estado necesita de músculo para poder funcionar. Pero Claro, lástima, recaudar, aumentar el recaudo. esperábamos, de verdad, esperábamos la fusión de algunas compañías, de algunas entidades del Estado, donde dijéramos había un recorte sustancial. Por ahora, Sergio, los colombianos tendrán que contentarse con que no habrá etiquetas en primera clase para funcionarios públicos, con que no Pero habrá... todo esto ya está en el decreto. Sí, esto viene desde el primer Esto día, es lo que ya está en el en decreto. que ya no hay tres Eso ya rondas de tinto, es, sino dos en ya la es norma. mañana, cosas de esas Sí, que realmente son poco maluquito ese tinto, sustanciales. sí. Son poco sustanciales. Sí. Vamos a ver, llega llena de arandelas además, porque la reunión de ponentes, bueno, se terminó que Pero se habían despejado la mayoría de arandelas, ¿no? De micos, de no queda cosmallejos mucho. que le habían puesto. Fueron presentadas 160 propuestas que están contenidas en 130 proposiciones y constancias. De los artículos aprobados por las comisiones, 46 quedaron intactos.
no se eliminó ninguno de aquellos, pero sí se modificaron 9 y se adicionaron 6, que es con lo que llega la reforma a este debate. El proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda el 20 de julio tenía, Sergio, escuche bien, 35 artículos. Ya vamos en 61. En el No, primer pues ya, debate ya prácticamente la doblaron la ya, doblaron. duplicada. En el primer debate se había presentado 334 proposiciones con 408 propuestas, se acogieron 28 en total, 81 parcialmente y 299 no fueron acogidas. Vamos a ver cómo sale el trámite en plenaria de Senado hoy. No es fácil por la cantidad de impedimentos que suele haber y vuelvo y le digo, imagínense ustedes, tienen ustedes por una parte 171 representantes a la Cámara que si se declara alguien impedido tienen que votar nominalmente el impedimento y eso es 171 veces que tienen que llamar a lista. Y en Senado 108 veces, lo que hace que la jornada seguramente sea muy larga el día de hoy para definir la suerte o las modificaciones que lleguen a la reforma tributaria. Pues interesantísimo debate, le seguiremos la pista porque esto es importante para todos los colombianos, para el futuro de nuestro país y del bolsillo de cada uno de los residentes fiscales en Colombia. Demar, y entonces, ahora sí, pues, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué son los detallitos que tiene usted que trascendieron de la reunión del Centro Democrático el día Pues de vean, ayer? ¿Qué más se sabe? de acuerdo con algunos conocedores de cómo fue el asunto al interior de esa reunión, llama la atención que a pesar de que ya hay unos precandidatos que se han descartado, porque ellos han dicho, nosotros no vamos, el caso de Pablo Holguín que adhirió a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, el caso de Carlos Felipe Mejía que hizo lo propio, tenemos que hay alguien que nunca tomó decisión distinta y dijo, yo derroto a Oscar Iván Zuluaga en una consulta. Estoy hablando del representante Eduardo Rodríguez, a quien no se le vio en esa reunión de precandidatos. Pareciera ser que en las próximas horas o días anunciará oficialmente que se hará a un lado seguramente y tendrá que adherir a alguno de los precandidatos que hay en el momento. Llama la atención la ausencia de este precandidato, que como quiera que sea, pues es válido que esté en la contienda, pero que no estuvo en esa reunión de alto nivel que estuvo liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde estuvo la senadora y precandidata Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto Loaiza y el precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. También llama la atención que fue una reunión muy amena, como lo dijo la senadora Cabal, donde vaya que se han puesto de acuerdo muy fácil en el mecanismo para buscar un candidato único, que en todo caso conoceremos a mediados de noviembre quién va a ser ese candidato, que también tendrá que buscar coalición con otros partidos y otros precandidatos de corrientes parecidas. No sabemos si sea con cuál de los alcaldes, por ejemplo, de los exalcaldes, si con Federico Gutiérrez, si con Enrique Peñalosa o con Char, aunque insisten en que el alcalde de Char está interesado en apoyar quien levante la mano. Él está en la contienda, pero él está listo para hacerse a un lado y apoyar a uno de los que resulte favorecido en una eventual consulta entre ellos. Sí, complicado. A mí, Demar, la verdad, le soy sincero, no me parece atractivo este mecanismo que han escogido. Y se lo digo porque me parece un poco extraño que personas ajenas al partido terminen decidiendo cuál es el candidato de ese partido. Llámese Centro Democrático o cualquier partido. Me parece que cada colectividad en su interior y con sus militantes debe elegir a sus candidatos, pero no dejar esto en manos de personas que no hacen parte del partido. Y esto, pues a propósito del fortalecimiento de las colectividades, de los partidos, qué bueno sería ver a tanta gente que se identifica con ese partido, inscribirse en el partido y atender un mecanismo interno de participación. No está pasando con el Centro Democrático, tampoco pasa en los otros partidos, incluso en las consultas que se hacen en las urnas, pues no se le exige a las personas que atienden las urnas pues mostrar un carnet de que son miembros del partido. Lástima, porque se pierde la Pues vean, oportunidad de tener un fortalecimiento institucional de los partidos políticos en Colombia. El Centro Democrático, me parece a mí, está desperdiciando esa oportunidad. ahí tenemos una dualidad con Sergio. A mí me parece que el mecanismo es idóneo porque, no sé, Sergio, en el comunicado queda claro cómo es el tema de militancia y de miembros del Centro Sí, Democrático. incluso la senadora María Fernanda Cabal lo acaba de explicar, ¿no? Claro, claro, claro. Esa segunda muestra, las preguntas, digamos, van a definir realmente cuál será, a ver,
se va a determinar Claro, con esas complicadísimo, preguntas. para saber que no están encuestando a un petrista, por ejemplo. Exactamente. Sí, Y las sí, preguntas complicadísimo. además serán definidas por los mismos precandidatos. Y con esas respuestas se va a definir entonces esa base uribista que dice la senadora María Fernanda Cabal, que llega casi a las 3 millones de personas que no están inscritas en el Centro Democrático, pero bueno, tienen esa afinidad. Entonces yo creo que sí va a haber un filtro. Y me parece que esto sí es algo que mejora de la vez anterior, del 2018, que se cerró solamente la encuesta a los militantes, y muchos que quisimos participar o que tenemos esa línea cercana al Centro Democrático, pues no pudimos participar de las encuestas, ¿no? Creo que eso sí es algo positivo en esta ocasión. Habrá que esperar. Vamos Sí, a porque ver no vamos a tener cómo hacen las llamadas, ¿no? El fenómeno, Sergio, que ocurrió en su momento de personas ajenas al partido sí. eligiendo el candidato. Eso no se plantea en esta posibilidad. De hecho, en el comunicado, si usted se fija, dice el anuncio será para el 22 de noviembre. Sí. El candidato único al Centro Democrático será seleccionado por el mecanismo de encuestas entre el uribismo y la militancia del Centro Democrático. Es que esa diferenciación es complicadísima. Eso es lo que me parece a mí complicadísimo. Pues sí, bueno, ya veremos. Además es que el uribismo es de los seguidores del expresidente Uribe. Aquí estamos hablando de una colectividad que trasciende, que no busca caudillismos y que persigue ideas. Pero bueno, evidentemente el parecer de los miembros del Centro Democrático es otro, y le apuntan precisamente a las personas que siguen al expresidente Uribe, más allá de todas las ideas que se profesan y que son las bases fundacionales del Partido Centro Democrático, además. Lo que sigue siendo un enredo, Sergio, es el tema de elaboración de las listas al Congreso de la República del Partido Centro Democrático. Aún se disputa quién va a ser la cabeza de lista. Algunos apuntan en un enorme porcentaje que se tratará nuevamente de una lista cerrada, donde los candidatos van a estar organizados de acuerdo a algún mecanismo de selección para encabezarla. Se había dicho muchas veces que será Miguel Uribe el que encabeza la lista Senado, otros han dicho que no puede ser Miguel Uribe, y razón tienen en la medida en que no es por mérito, sino por la constancia y el trabajo que llevan muchos de ellos en casi ya 8 años de trabajo en el Congreso de la República, lo que les haría merecedores de encabezar la lista. Pero el problema está en saber Ahí viene otro enredo, ¿no? Sí, por eso, el enredo es terrible, porque vea, el enredo es el de sancionar a quienes alguien en la colectividad decida que no fue un buen congresista en los últimos 4 años. Entonces no va a tener la posibilidad de buscar la reelección. Imagínese usted cómo va a ser ese merequetengue y esa pelea interna por sancionar a quienes algún comité considere que no trabajó bien como congresista en los últimos 4 años. Sí, esto va a ser bastante complejo. Complicadísimo. Pero además, viene el tema de la llegada de Miguel Uribe, de Jorge Cárdenas y de Vanessa Alexandra Mendoza, que vienen como invitados a la lista de Senado, o por lo menos así lo han planteado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué lugar los van a poner en la lista si los demás tienen también los merecimientos para estar en los primeros lugares? Vaya que enredo, de verdad que esperamos que pronto sepamos cuál va a ser el mecanismo, Sergio, porque recordemos que a partir del 12 de noviembre arrancan las inscripciones al Congreso de la República por parte de quienes se postulan como candidatos y tienen el aval. Así que el tema no va a ser fácil y esperamos, pues obviamente que se sepa pronto para ver qué camino va a tomar el partido de gobierno que es el Centro Democrático. Pues interesantísimo lo que vendrá. Vamos a ver cómo les sale ese experimento. Bueno, y a propósito de experimentos, ¿qué pasó con lo de EPA Colombia? Mucho revuelo por las empanadas con el expresidente Uribe. Bueno, pues copiando un poco lo que diría alguien que tuvimos al aire hace unos minutos, lo que ha habido es una lloratón mamerta por cuenta de la reunión de EPA Colombia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues nadie se esperaba la reacción del expresidente Uribe, quien en un tono jocoso le seguía la cuerda a EPA Colombia e inclusive invitó a los ciudadanos a que compraran las queratinas. Es una cosa, sí, una cosa lo más simpática del mundo, inesperado, que invitará a comprar queratinas, ok. Eso fue lo que ha ocurrido. El caso es que muchos de los de la extrema izquierda que apoyaban a la amiga de las queratinas se desilusionaron y ayer lloraban por redes sociales diciendo que era la desilusión total ver a EPA Colombia sentada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Oiga, en serio, primero se sentó Álvaro Uribe Vélez con EPA Colombia que Gustavo Petro con EPA Colombia. Eso dice mucho, eso dice mucho. Cierto. Y cada cierto. quien que entienda el tema como lo quiera entender. No sé, algunos dicen No, que a EPA mucha Colombia, gente no le gustó desde el uribismo sí, tampoco, ¿no? Desde que, el uribismo a sí, mucha claro, gente no claro, le gustó. No, claro. no solamente los seguidores de por el EPA Colombia se antecedente de quejaban, EPA Colombia. Claro. muchos. Pues claro, Claro. imagínense, es que una mujer que agarró el sistema de transporte masivo de Bogotá a martillazos, pues Algunos se preguntan, queda ¿será bien que EPA sentada con Colombia el será expresidente alguna de Uribe. las listas? ¿La reina de las queratinas llegará a las listas del Congreso de la No República por el puede, Centro Democrático? no puede, No, claramente no no. puede, está condenada, Está no puede. condenada primero, pero segundo, Sergio, el expresidente Uribe ha reafirmado que las listas deben ser conformadas por personas honorables que tengan la calidad para poder ser, obviamente, congresistas. Este no es el caso, así que dejen de estar especulando porque pues sencillamente no cabe, por donde quiera que se le vea, la posibilidad de que pues, EPA Colombia termine en las listas del Centro Democrático. Bueno, Emar, y vamos a hablar de un tema muy complicado, si le parece. Tenemos un invitado en línea, el decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Alberto Schlesinger, con quien hablaremos de mar en un momento sobre la migración venezolana en Colombia y sus niveles de pobreza, muy a propósito de la encuesta de pobreza multidimensional revelada en los últimos días por el DANE. Sí, señor Sergio, nos despedimos de este al oído. Al oído. Y ya regresamos para hablar con el doctor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda.